Hola, cordial saludo. Mi nombre es Eider Esther Hernández y hoy vamos a hablar de una herramienta pedagógica muy importante. En ella trabajaremos la narración, aprendiendo a crear cuentos en grado quinto. Este recurso educativo está dirigido a estudiantes de grado quinto de primaria y tiene como objetivo fortalecer la comprensión y producción de textos narrativos, específicamente el cuento, a través de diferentes contenidos digitales, como videos, lecturas, imágenes y actividades. Los estudiantes podrán reconocer la estructura del cuento, el inicio, el nudo y el desenlace, identificar sus elementos y desarrollar habilidades para crear sus propias historias. El objetivo de este aprendizaje es desarrollar en los estudiantes del grado quinto la capacidad de comprender y producir textos narrativos, como el cuento, identificando su estructura y sus elementos básicos, fortaleciendo la creatividad y la expresión escrita. Trabajaremos los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. Comprende textos narrativos identificando su estructura y elementos principales. Produce textos narrativos cortos con coherencia y cohesión. Expresa ideas de manera clara en producciones escritas. Estos DBA pueden ser utilizados o pueden ser otros de acuerdo a las necesidades. Las competencias a desarrollar: competencias comunicativas, lectura y escritura, competencias interpretativas y las competencias creativas. El propósito de este recurso es que comprendan la estructura del cuento, identifiquen cada uno de sus elementos y desarrollen habilidades de escritura. Además, fortalezcan la creatividad y la imaginación. Encontramos de una forma ilustrada qué es la narración. Definimos que la narración es una forma de comunicación que consiste en contar hechos reales o imaginarios que ocurren en un lugar y tiempo determinado. En los textos narrativos encontramos los personajes, las acciones y una secuencia de eventos que permiten comprender la historia. Encontramos videos para que los niños vean la definición de cada una de lo que es la narración de una forma más clara y sencilla. Elementos de la narración. Dentro de la narración hay unos elementos que son el narrador, puede ser externo o interno. El externo son omniscientes y objetivos, y los internos son protagonistas, testigos. La acción se divide en clásica y otras, que son la introducción, el nudo y el desenlace, y otras que son la caleidoscópica, circular y muñeca rusa. El espacio puede ser real, imaginario o ficticio, y los personajes que son los principales, secundarios, figurantes, planos y redondos. El tiempo puede ser interno, que son cronológico, analepsis, prolepsis y media res. El cuento y sus partes. El cuento es un texto narrativo corto que presenta una historia con pocos personajes y una trama sencilla. El cuento tiene tres partes, que son el inicio, el nudo y el desenlace. Encontramos la definición de qué es el cuento de una forma ilustrada. Están las partes del cuento, como ya lo hemos dicho, el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se presentan los personajes y el lugar donde ocurre la historia. El nudo aparece el problema, conflicto que deben enfrentar los personajes. Y en el desenlace se resuelve el conflicto y termina la historia. Pueden tener un final feliz o sorprendente. Los cuentos son una herramienta maravillosa para fomentar la lectura y la creatividad y los valores en los niños. Encontramos videos educativos como el cuento y sus partes. Los elementos del cuento, que son los personajes, quienes participan en la historia, narrador, quien cuenta la historia, el tiempo, el momento en que ocurren los hechos, el lugar, el espacio donde sucede la historia y la acción, lo que ocurre en la narración. Aquí tenemos los elementos del cuento, acciones del cuento, es decir, el argumento, el tema central sobre el que gira la trama de la historia. Personajes del cuento son los encargados de protagonizar la historia, suelen aparecer en menor cantidad que en la novela. El narrador. Existen diferentes tipos de narradores en los textos de ficción y dependiendo del que se escoja. La historia tiene una esencia u otra. El ambiente o contexto. Aquí incluiríamos temas como el tiempo, el espacio y el contexto social o político, entre otros. En el desenlace,
La esencia, cuidar el desenlace de un cuento para que el mensaje llegue de forma eficaz y para que sea sorprendente y llamativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos cuentos, como el conejo valiente. Había una vez un pequeño conejo que vivía en un bosque. Un día escuchó un ruido muy fuerte y todos los animales huyeron. Sin embargo, el conejo decidió investigar. Al acercarse, descubrió que solo era una rama que había caído. Entonces regresó y les explicó a los demás que no había peligro. Desde ese día, el conejo fue considerado el más valiente del bosque. Entonces, son cuentos cortos, pero con un significado esencial. Aquí tenemos La linterna perdida, que es un cuento corto que deja un mensaje muy bonito. El mensaje de la abuela también es un cuento corto que también es muy reflexivo para los estudiantes. Y una diversidad de cuentos que son muy importantes para la comprensión. Aquí encontramos actividades en estos enlaces donde los estudiantes pueden responder preguntas, marcando las respuestas correctas teniendo en cuenta el enunciado. Y por último encontramos actividad para los estudiantes. Ahora es el turno de ellos. Escribe un cuento corto teniendo en cuenta personaje principal, lugar, problema y una solución. Recuerda dividir el cuento en inicio, nudo y desenlace. Gracias